Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, y siempre gracias a la Sociedad del Perú y a la Red de Comunicación Regional. Y también gracias a un auspiciador muy especial, que es Black Coffee. Black Coffee, que es el mejor café de especialidad peruano. Black Coffee apuesta por caficultores de Oxapampa, de Cusco, de Cajamarca, de Ayacucho, de Braem, de Amazonas. Y usted lo puede conseguir en el WhatsApp 997-393-766. 997-393-766. Es un café muy bueno, se lo recomiendo muchísimo, es riquísimo. Y está al alcance, también lo pueden encontrar en Instagram como bla-coffee1. Bla-coffee1. Black Coffee, como les decía, es el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hoy día vamos a hablar de economía, pero me interesa tocar un tema interesante. Una de las promesas electorales del actual presidente de Chile, vamos a hablar un poquito de Chile, Gabriel Boric. Ustedes saben, Gabriel Boric era un estudiante, militante del partido, de un partido de izquierda, de un partido comunista, me parece. Y Boric tenía entre sus planes una serie de medidas económicas para Chile. Él era muy radical, era bastante radical. Se moderó en la campaña para poder ganar las elecciones presidenciales y ahora es el presidente de Chile. Una de las promesas que él hizo fue la de estatizar el sistema de AFPs. Amigos y amigas, yo sé que muchos de ustedes no aportan a una AFP. A una AFP aportan solamente los trabajadores formales que están en planilla o muy poquitos trabajadores que voluntariamente deciden hacer digamos, al sistema privado de pensiones, no por obligación, no porque se lo descuenten de la planilla, sino porque quieren ahorrar ellos mismos de su plata. Las AFP son privadas. ¿Qué significa eso? La plata que tú aportas a tu fondo de pensiones entra a una bolsa, pero esa bolsa tiene tu nombre. Es una bolsa individual, una cuenta individual. Y en esa cuenta individual tú vas capitalizando. Es decir, esta AFP invierte tu dinero en otras empresas, en otros proyectos de infraestructura, en otras inversiones, y luego esa AFP te da a ti las ganancias de lo que tú has invertido. Hay varias cosas que corregir en el sistema de AFPs, evidentemente, principalmente en favor de los que aportan. Yo he visto mucha gente que no aporta en las AFPs, obviamente gente más de izquierda, sindicalista, ¿no? ONGs, diciendo, no, las AFP son ladronas, las AFP son ladronas, pero son ladronas del dinero que no es de ellos, ¿no? En todo caso. Y la verdad es que el sistema privado funciona bien. Lo que no funciona bien es el sistema del Estado. La ONP, que es el sistema estatal de pensiones peruano, es un sistema que está quebrado, que no invierte la plata, que ya tiene que recibir otro dinero extra del Estado para poder pagarle a sus afiliados y que evidentemente no invierte el dinero porque no sabe cómo invertirlo ni ser una empresa, porque el Estado nunca lo hace bien como empresa, es un desastre como empresa. Y eso lo podemos ver en Petroperú, fíjense lo que está pasando con la corrupción, o en Esalud y todo lo que pasa con la cantidad de sindicatos, planilla y gasto corriente que tiene, y le brinda muchas veces una muy mala atención a los pacientes. A pesar de que haya mucha gente buena en Esalud tratando de mejorar las cosas, tiene una burocracia y un peso enorme, digamos, de los sindicatos que presionan y presionan. Y Esalud es una empresa del Estado, así como Petroperú es una empresa del Estado. Estas empresas estatales siempre funcionan mal. Las empresas de gestión de agua, las empresas mineras, las empresas de generación eléctrica generalmente son subsidiadas o pueden sobrevivir porque están en un mercado muy estable, muy regulado. Vamos a ver qué ocurre, pero lo peor que podría ocurrir es que se disuelve el sistema de pensiones privado en Chile. Eso afectaría muchísimo a millones de aportantes chilenos, pero lo traigo a la mesa el tema porque aquí en Perú hace poco tuvimos el mismo debate y obviamente mucha gente de izquierda que no aporta, que ni siquiera aporta a las AFPs y tiene plata en las AFPs, ya querían tirarse la plata de las AFPs y meterla al Estado, ¿no? Querían llevarse la plata de las AFPs, que es dinero privado, es dinero de los aportantes, y querían llevársela al Estado. Eso es un robo. Eso es un hurto, es un robo. Y lo que podría hacer Gabriel Boric en Chile, si es que cumple esta promesa, es robarse la plata de los aportantes y meterla al Estado, cosa que ocurrió en Argentina hace aproximadamente 15 años, me parece. El gobierno argentino, hace un tiempo, ellos sí, al final se robaron la plata de los aportantes.
de las AFPs y la metieron al Estado. Entonces, vamos a ver cómo va este tema. Aquí en Perú hay más o menos 4 millones de aportantes a las AFPs, de los cuales solamente 2 millones aportan mensualmente, periódicamente, establemente al sistema. Los otros 2 millones y medio tienen una cuenta pero dejan de aportar, aportan de vez en cuando, no son tan estables, depende de si consiguieron trabajo o no, o ya no están aportando porque han sido despedidos o han perdido su trabajo por la pandemia. Entonces, primera conclusión, el dinero del aportante es dinero privado, es dinero de un individuo, es dinero de una persona, es dinero de sus ahorros, es dinero de su trabajo. El dinero del aportante no se toca, no se roba. Así sea sindicalista, de una ONG socialista, de SUTE, Patria Roja, seas de donde seas. El dinero de las AFP no se toca. Primero porque no es tuyo y segundo porque la persona que aportó ese dinero quiere la mejor inversión, quiere que su dinero sea invertido de la mejor forma. Segunda conclusión, el Estado no invierte bien nunca. El Estado maneja las empresas de manera pésima, y esto ya nos pasó en la época de Velasco. Teníamos 200 empresas estatales, todas quebraron. Y luego tuvimos que vender las empresas estatales a migajas. Las malbarateamos y por eso es que luego llegaron muchas empresas internacionales con contratos efectivamente muy, muy favorables para ellas y se llevaron las empresas del Estado como si fueran literalmente un ripio, un sencillo. Y después nos quejamos de las privatizaciones. Pues las privatizaciones fueron necesarias porque teníamos empresas estatales quebradas, con enormes deudas que no servían para nada y no valían nada. Segunda conclusión, el empresario sabe manejar la plata bien, la mayoría de veces, casi todas las veces. El Estado la maneja pésimo. Segunda conclusión. Entonces, dejarle la plata a los aportantes al Estado sería tremendo. Pero con esto, digamos, hago una pequeña introducción acerca de lo que ha prometido el flamante presidente chileno Gabriel Boric a sus votantes, al pueblo chileno, ¿no? Y ha dicho, pues, que ya el sistema de las AFPs privadas tiene que terminar y que se tiene que formar un sistema público de AFPs. Para hablar no solamente de lo que está pasando en Chile, sino también un poco de lo que está pasando en el Perú a fin de año, tenemos con nosotros a Carlos Avesén, economista, muy claro en sus opiniones, además decano de la Facultad de Economía de la UPC. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? José Ignacio, muy buenos días. Y no es inconveniente, yo soy decano de la Facultad de Economía de la UPC, sí, como dice ahí, efectivamente. Aquí a tus órdenes. Efectivamente. Muchas gracias. Sí, bueno, a ver, ha ganado Gabriel Boric en Chile y no pasó ni un día, 24 horas, y la mayoría de acciones de empresas chilenas cayeron en un porcentaje bastante notorio y el peso chileno ha tocado fondo, se ha depreciado como nunca antes en la historia, y ahora por cada dólar, cierto, que uno puede llevar a Chile a gastar su platita en Santiago, en una ciudad chilena, a uno le dan 820, 830 pesos, cuando generalmente estaba a 500 pesos, 470. ¿Qué significa esto? Porque siempre es bueno, otra vez, que la población entienda de una manera muy clara cómo la política sí influye en la economía y que esto no va por cuerdas separadas. Ahí me gustaría empezar sirviendo a tus televidentes con una idea sencilla. Por favor, fíjense qué está pasando en Chile desde los tiempos de los gobiernos de la nueva mayoría y de la concertación. Chile ha pasado a ser una plaza que cada vez crece menos. Cada vez más la pobreza en Chile ha profundizado y el gobierno de Piñera ha sido uno de esos gobiernos tibios que no hizo nada definido y que mantuvo la fiesta en paz. Finalmente, el status quo prevaleció y los chilenos votaron por este señor joven de sonrisa muy simpática, que me hace acordar al joven Alan García, y me parece importante que todos sepamos algo que es muy sencillo. Cualquiera de ustedes que revise cifras va a darse cuenta que la región en su conjunto, no solo Perú, no solo Chile, están en marcado declive, con visos de declive cada vez mayores. Claro, Chile, Uruguay, son las plazas con mayor fortaleza institucional en la región, pero hay una gran diferencia entre Uruguay y Chile. En Chile, el avance de la izquierda es mucho más definido, se ha institucionalizado en toda la burocracia. Y por lo tanto vamos a tener un gobernante simpático, pero con un Chile que va a aportar, y lo digo con cierta ironía, al equilibrio geopolítico de la región. Nunca es bueno que un país tenga el doble y hasta el triple del producto por habitante de todos, y lo que yo veo con la elección chilena
es la vieja observación de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y también la suerte que se merecen. Nosotros hemos elegido a Castillo, sabemos lo que Castillo irrestricto puede generar, y los chilenos han elegido a este señor, joven, simpático, con ideas desastrosas. En Chile, y eso que es algo que nos puede servir mucho a los peruanos, ha pesado siempre en las elecciones la frase pensiones justas, que es una de esas grandes, uno de los grandes eventos ilusos. Los chilenos tienen menos de un cuarto del producto por habitante de un español, pero se creen más ricos que los españoles, quieren pensiones como los europeos, tienen un ingreso muchísimo menor, quieren educación como los norteamericanos y tienen un ingreso muchísimo menor. ¿Y sabes qué, José Ignacio? Las pensiones, la educación, la salud se compran, tienen un valor. Cuando tú no creces mucho para tener un ingreso alto, como es el caso chileno, no eres un país desarrollado y no puedes tener estándares de vida. Pero el elector chileno, igual que el peruano, se ha creído que es rico, se ha creído que ya le hicieron. Y está en Chile y posiblemente en toda la región con la maravillosa campaña progresista de estos tiempos, votando por gente que lo engaña, que le ofrece cosas que no le va a poder dar. Cuando se fusionen los sistemas tradicionales, va a quedar claro que las pensiones para el promedio de los chilenos van a ser más indignas. Porque como hemos visto en Venezuela, claro, hemos visto en Bolivia, lamentablemente estos programas, estos gobiernos, enriquecen a los más ricos y empobrecen a los pobres. Aumentan a los pobres. Va a pasar eso en Chile, es mi opinión. Y los chilenos tienen todo el derecho de haber votado por retroceso. Incluso contribuyen al equilibrio político de la región. Ahora, en el ecosistema político de la región, hablando de eso, haciendo zoom, como dicen ahora en términos tecnológicos en este tema, y lo dijiste con ironía, a ver, una vez que Chile se vuelve de izquierda socialista, a mí me preocupa, además del futuro de los propios chilenos que ya verán pues cómo hacen para moderar o balancear las cosas con su burocracia y su Estado, pero vamos a tener un Boric al cual Castillo, al cual el Evo Morales y el Fernández y el Maduro y el otro lo van a empezar a coquetear y a meter dentro del círculo. ¿Cómo ves tú Sudamérica después de estas elecciones en términos políticos? En términos políticos mucho más totalitaria. O sea, si hoy día tú, José Ignacio, revisas las cifras de Freedom House sobre libertad política, tienes que reconocer que los niveles de libertad política efectivos, claro, Freedom House, la londinense, perdón, Freedom House, London House, con Allende era borderline totalitaria. Así es, como es totalitaria en Venezuela, como es totalitaria en Bolivia. O sea, políticamente entramos a una latinoamericana mucho más opresora de las libertades y los electores están encandilados con que los opriman. Como dice una vieja frase, quienes sacrifican su libertad, aceptan un cierto grado de totalitarismo por su comodidad, no van a tener ni la una ni la otra. Y esa es la suerte de la región. El Perú no está para eso. Un análisis frío debe decir pam, pam, vino bien. Si yo voy a un médico y me dice, oye, Carlos, estás con sobrepeso, tienes que bajar, no me va a gustar. Me va a gustar el otro médico que me diga, yo también soy gordito. Pero lo concreto es que el sobrepeso me va a hacer daño. Como médicos, en alguna medida de la materia social, como economista te diré, América Latina tiene todo el derecho de optar por regímenes totalitarios, pero estos son tóxicos. Miren, China es un ejemplo global de éxito, se le dice la economía de futuro, en mi opinión, sin ningún fundamento. Pero tiene un producto per cápita equivalente al 15% del de un norteamericano, que a su vez tiene la mitad del producto per cápita de un país de Noruega o de Holanda o de Finlandia. Aquí están las cosas en el mundo. Y en este contexto, China es mucho más pobre por habitante que los Estados Unidos por su grado de opresión política. Lo que estamos haciendo hoy día es entrar a una fase regional, y en el Perú, si lo dejamos también, de declive, empobrecimiento. Así de claro, sobre todo de atraso relativo.
El primer mundo va a estar un poco más lejos. Para dar una idea gráfica a tus televidentes, hoy día Bolivia, que es citado por mis amigos de izquierda como un ejemplo de éxito, tiene un producto por persona que nunca ha subido del 3% de un suizo en los últimos 70 años. Y no hay ninguna razón distinta a las ideas para que Argentina también, pero sobre todo Bolivia, sea tan pobre, Venezuela ya entrado en declive, y el Perú también entre en declive. Hoy día se nos quiere imponer una constitución, por ejemplo. Nos hemos mediocrizado como continente porque da un poco de pena ver cómo efectivamente ya nuestros presidentes son presidentes a los cuales nos resignamos. Son presidentes que empezamos cada gobierno con la frase, ojalá que no sea tan radical, ojalá que se modere, ojalá que no sea tan corrupto. Ojalá que no sea tan corrupto. Y Sudamérica va así, ya, pero a ver, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con el votante? A ver, yo voy a decir así, para entender el Perú y tal vez a la región, es bueno entender nuestra propia historia. Hace pocos días no festejamos, esa es la palabra exacta, no festejamos nuestra existencia como país, porque las celebraciones por el Bicentenario han sido casi culposas, como si tuviéramos vergüenza de ser peruanos. Los peruanos en la gran mayoría creen que el incanato fue una cosa realmente maravillosa, y tengo que decirles que tuvo muchas cosas maravillosas, pero económicamente era una dictadura totalitaria, opresora, una economía de comando, tremendamente atrasada y pobre. Todavía muchos peruanos creen que son de Tahuantinsuyo, y el Perú es un país mestizo que nace en 1821. Luego fuimos, después de los incas, grandes opresores, fuimos un país manejado como mercantilista por los españoles, ejemplo de libro de texto en muchos libros de lo que no se debía hacer: gobernar con el gobierno, reunirse en Breña con el presidente para hacer negocios. Eso es mercantilismo. Los 200 años del Perú como nación están marcados por eso, y en la región también. ¿Qué pasa con el mercantilismo y el socialismo? Pueden sonar bonitos, son resilientes, pero producen corrupción y pobreza. Dijiste, América Latina se ha quedado. Si tú miras fríamente los productos per cápita de todos los países latinoamericanos respecto al promedio mundial que publica el Banco Mundial, solo Puerto Rico está por encima del promedio. No somos países de ingreso medio y todos estamos igualándonos hacia abajo. ¿Producto de qué? Retrocesos políticos y económicos, deterioro de la libertad privada, constituciones demagógicas. Eso está pasando en la región. Ningún país es, estrictamente hablando, siquiera de ingreso medio. Eso de que Brasil es una potencia, Argentina es un país europeo, es un mito que la izquierda ha creado y que la data desprecia. Si tú te pones a trabajar la data de indicadores globales que publica una institución de izquierda, el Banco Mundial, vas a descubrir que el Perú tiene un cuarto de pollo, o sea, poco menos de la mitad del promedio mundial. Argentina está por debajo. Venezuela, que era casi desarrollado, se ha ido el 70% del producto norteamericano a cerca del 7, 8. El Perú está en 8, 9, lo que ganó en los 90 ya lo perdió en los últimos 10 años. Y Chile, que nos duplica en producto por habitante, con este señor tan simpático que estoy viendo en la imagen, también va a igualar el ingreso hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí no hay mucho que inventar en economía. Los índices de respeto a la propiedad privada, de libertad económica, sobre todo de libertad política, predicen dos cosas: niveles de desarrollo y grados de corrupción. Los países desarrollados, un buen ejemplo, Finlandia, Noruega, Suecia, pero esos son países socialistas en el discurso. Sus índices de libertad política, sus índices de libertad económica, sus índices de respeto a la propiedad son altísimos. En el discurso, José Ignacio, son de izquierda. En los hechos, no oprimen. En América Latina, en cambio, Venezuela, Cuba, países tremendamente pobres. Cuba últimamente ha caído en un declive económico monstruoso que parece terrícola. Los terrícolas ahora estamos haciendo viajes para tratar de abandonar el planeta y colonizar otro. Bueno, Cuba colonizó Venezuela, se le acabó, ahora va a buscar a quién colonizar. Y eso es un poco la geopolítica de la región. Sí. Ahora, para cerrar, y nosotros Carlos, nos dejamos. Una pregunta complementaria para ir cerrando. ¿Qué hacer? Hay un tema ahí, yo creo, muy vinculado a la educación en las universidades, en los colegios,
La educación estatal tiene a 7 de cada 10, 7.5 de cada 10 niños aquí en el Perú. Si no tenemos una educación de calidad que le dé sentido común a nuestros niños, no vamos a entender la propiedad privada ni la libertad económica, menos el rol del Estado y menos pues, la institucionalidad. ¿Por dónde crees que va una solución ya de mediano a largo plazo? En primer lugar, la educación de calidad es un juguete caro. Es decir, los peruanos no tenemos ingreso por habitante para tener una educación de calidad. En la educación pública, por ejemplo, el presupuesto peruano por habitante en educación terciaria es un 20avo del de Singapur. Entonces, no hay forma, ni Blackaman, como se decía cuando era niño, puede hacer esa magia. Lo que hay que entender es que los países se desarrollan con niveles de educación incluso más bajos que los peruanos. Y para eso hay que entender qué produce desarrollo y también entender algo muy importante políticamente, que la democracia no es la voluntad del pueblo. La democracia es la voluntad del pueblo en un país con institucionalidad que impide que el dictador o el presidente, como lo quieras llamar, oprima. El elector peruano tiene que saber pocas cosas, tiene que haber libertad política y tiene que esperar tiempo. O sea, para darle educación sueca o suiza a nuestra gente, en el mejor de los escenarios, décadas. Y hay un detalle importantísimo, si me permite, José Ignacio. Esos índices de los que he hablado, que son publicados y accesibles para cualquiera, predicen niveles de corrupción. La corrupción burocrática en el Perú crece contra más oprimes la libertad política, contra más aumentas el gasto público y contra menos castigas a los delincuentes. Hoy día, por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo por mantener a un gobernante con sombra en cierto país latinoamericano. Y las sombras son escandalosas, pero somos un país pro corrupción. Efectivamente, tenemos países en los cuales se parece que se favorecía la corrupción en vez de combatir contra ella. El elector peruano no quiere combatir la corrupción, así de claro. Vota por gente que explica o que ofrece aumentar todo lo que genera corrupción empíricamente, en los hechos. Es fácil de contrastar, pero como venimos de la dictadura inca y del mercantilismo español, todo el mundo quiere hacer negocios en Breña y todo el mundo quiere que le regalen algo, como Viracocha. El día que los peruanos entendamos nuestra historia, la conozcamos y queramos ser esa potencia con la que soñamos ser país, ese día comenzaremos a responder el examen. Y eso tomará tiempo. Pero cuando conversé con la persona que gentilmente me invitó a tu programa, me dijo, ¿qué perspectivas son las que vienen para el año 2022? Con la conversación que hemos tenido, las perspectivas son claras. Entramos a una fase de declive que ya ha empezado con Humala. De acuerdo. Acordémonos, con García crecíamos 8 o 9%, actualmente el promedio de crecimiento, la tendencia es hacia el 1%, y eso es un país completamente distinto con mucho más pobreza. Y dijiste una frase que como diría el ministro de Economía, me pica. Es decir, dijiste que bueno, hay que tener en cuenta que lo político ha golpeado lo económico. No. Aquí los estrepitosos errores de Sagasti, de Mendoza, de Humala, de Vizcarra, han llevado a ese deterioro político. O sea, es la economía, la explosión de pobreza detectada en la pandemia, es lo que hace que políticamente la gente vote en términos suicidas. ¿Reaccionaremos? Solo la historia lo sabe. El progreso ni es seguro ni es inevitable. Mira el caso de boliviano. Tienen 60 años siendo el 3% o teniendo el 3% del ingreso de un suizo. Jamás han levantado cabeza. Sin embargo, no hay nada que una buena publicidad no pueda hacer. Lo presentan como éxito y es un asco económicamente. Sí, no, está claro que hemos normalizado la mediocridad. Creo que una de las conclusiones más claras es que los peruanos, y en verdad muchos países de la región, hemos normalizado la mediocridad. Sí, y se juran ricos. Parece sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un gusto. Carlos Adriancén, decano. Solamente déjame darles felices fiestas a todos tus televidentes. Por supuesto. En 12 regiones del país, más de 50 emisoras radiales y televisivas te están escuchando. Así que gracias por estar con nosotros y por tu clara explicación con respecto a estos temas. Muchas gracias. Gracias. Ha sido Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, especialista en políticas públicas y económicas, dándonos pues un panorama que, no solamente el panorama, sino explicándonos las cosas de manera muy sencilla y muy clara. Lo que está pasando en el Perú, lo que va a pasar en Chile, lo que está pasando en la región, viene de tiempo.
Y hemos permitido que nuestros políticos y los mismos votantes, todos como sociedad, entrar en una fase ya un poco complicada de declive. Es una palabra bastante saludable, digamos. Yo creería que esta es una decadencia que va más allá de lo económico y lo político, es hasta cultural, educativa, ¿no? Vamos a ver cómo salimos de este hoyo si es que salimos. Mientras tanto, la fuga de capitales continúa, la fuga de talentos continúa, la gente se está mudando a otros países, gerentes, profesionales, académicos, se mudan a otros países, se van del Perú, dejan de aportar acá, dejan de pagar impuestos acá, se van a hacer una vida afuera, se llevan su plata, se llevan su familia, se llevan a sus hijos, y nosotros contemplamos eso mientras la gente sigue aplaudiendo, apañando y tapando los entramados y los problemas de corrupción del presidente Castillo. Muchas gracias, nos ha acabado el tiempo ya hace unos minutos, disculpen, pero nos vemos el día de mañana, otra vez en A Fondo, que les vaya muy bien hoy día martes. Cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.